Y yo voy a tratar de coger un texto y voy a tratar de trabajar el texto a través de las reglas, los principios y todo lo que hemos compartido. ¿Ok? Y uno va a tener una idea, más o menos, al ver los ejemplos de lo que yo estoy trabajando, de cómo usted lo va a hacer también. ¿Ok? So, vamos a empezar. Una clase, ¿ok? Es aprender. Aquí lo importante es aprender. So, me dieron un texto que aparentemente no tiene ningún propósito. O podemos decir un texto difícil, lo que le llaman un texto difícil. Si yo le pedí que me diera más difícil, porque en verdad no hay texto difícil, eso es una falacia. Y el texto que más difícil parece en la superficie es el que más fácil es trabajar. Me dieron la genealogía de Mateo, eso es súper fácil. Ese es lo más fácil. Lo que pasa es que a primera instancia, pues si uno simplemente lee un montón de nombres, pues se intimida y uno dice, ¿para qué yo tengo que saber esto? Pues interpretamos, tenemos que interpretar, tenemos que trabajar el texto. ¿Están conmigo? Ok, la genealogía de Mateo empieza en el capítulo 1 y está desde el verso 1 hasta el verso 17. Mateo 1, del 1 al 17. No tienen que apuntar esto, este es el ejemplo que vamos a dar para que tengamos una idea de lo que vamos a trabajar. ¿Okay? Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. ¿Okay? Principio de primera mención, lo que se menciona primero tiene supremacía y prioridad sobre todo lo demás. Qué fácil, ¿verdad? Pero aplíquelo. No lo sepa, aplíquelo. Lo primero que dice ahí, que esto es un registro de Génesis, dice en el original. ¿Ok? Un registro de las genealogías, de los comienzos, de los principios. Y dice, ¿para qué? Para explicar que Jesús es el Mesías. Eso es todo, ahí está. Tiene un propósito toda esta lista de nombres y te dice cuál es el propósito. No tengo que ir tan profundo. Pero a veces, ¿cuántas veces usted lee eso y nunca ve eso? Aunque lo está leyendo. Porque brinca a todos los nombres y ¿qué tiene que ver este nombre con este otro nombre? Y te dijo ahí un registro de los comienzos, de las genealogías, para que veas que Jesús es el Mesías. La genealogía apunta a resaltar el hecho de que Jesús es el hijo de David y hijo de Abraham. Ahí mismo te lo dice. Esto no es una revelación, ahí lo dice. El propósito de cada nombre es enseñar como desde el comienzo Dios ha venido preservando un linaje a través del cual va a venir un Mesías, y la genealogía de Jesús comprueba que él viene del linaje de David. ¿Están conmigo hasta ahí? Ok. Fíjese que ese es un punto importante. Se llama el principio de primera mención. Lo podemos enseñar 1000 veces, pero tiene que aplicarlo. Cuando yo le dé el texto a usted va a coger un texto y estoy seguro que no va a aplicar ese principio. No va a ver lo que se menciona primero, porque lo primero es lo que te va a... La Biblia tiene una razón por la cual pone lo primero y lo último. No es a lo loco. Tan solo con esa idea te introduce para saber cómo interpretar. ¿Ok? ¿Y got it o no? ¿Están vivos? ¿Qué más podemos decir? Trabajemos esta porción bíblica con la idea de lo que está representando. Está presentando el concepto de que Jesús es el Mesías. Fíjate que el mismo texto también me dice que hay 3 divisiones de grupos. Son 6 grupos de 7, 3 grupos de 14 en cuestión de nombres. Esto es ordenado y diseñado por el autor, Mateo. Mateo pudo haber escogido miles de nombres diferentes, pero él escogió unos específicos para manipular la genealogía de cierta manera que transmita un mensaje. Eso él mismo lo dice. Mira lo que dice. Verso 17. Todos los que aparecen en la lista
abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro de Babilonia, y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. ¿Qué leímos en el principio que decías? ¿La genealogía de quién? Jesús, ¿quién? El Mesías. ¿Y qué dice al final de la porción? 14 generaciones dividido en 3, serían 7 grupos de 6 nombres. ¿Y qué dice? Dividido en las 3 secciones hasta el Mesías. Hay 3 grupos dentro de la genealogía, 3 porciones en 3 grupos. Podemos estudiar el concepto de numerología, podemos contar el valor numérico de cada número y lo que significa, pero no nos vamos a ir tan profundo, porque no vamos a entrar en tantos detalles. Yo solamente quiero ver que yo puedo predicar ya, porque me dijo que hay 3 porciones, 3 grupos. O sea, yo no me lo estoy inventando, el mismo texto me está diciendo. Yo lo que tengo que hacer es trabajar la genealogía con el concepto de que él es el Mesías, me lo dice al principio, me lo dice al final, y dividirlo con 3 grupos. ¿Es o no es? ¿Y qué tenemos los 3 grupos? Hasta el mismo predicador me dice lo que son los 3 grupos. Me dice que una es de dónde. Desde Abraham hasta David, desde David hasta Babilonia, y de Babilonia al Mesías. ¿Ok? Pues mira los tres porciones, los 3 grupos. Número 1, empezamos con Adán. Número 2, estamos en Babilonia. Número 3, terminamos con Jesús. ¿Okay? Usted puede ver algo en esas 3 divisiones del grupo. ¿Ve algo ahí o no? ¿Qué puede ver? Vamos a ir al método. El método es ¿qué? Narración, right? Creación. ¿Qué va después de la creación? Caída. Israel. Jesús. Iglesia. Ok. ¿Ven algo en este proceso aquí? Adán es como decir el reino, como decir la gloria. ¿Babilonia es qué? ¿Qué pasó en Babilonia? El templo. Cuando los fueron a llevar en cautiverio. Ese es el periodo de vergüenza de Israel. ¿Qué significa eso? La caída. ¿Ok? ¿Y de la caída qué viene? Jesús, ¿qué sería qué? La restauración. La restauración es como el ciclo de volviendo otra vez al comienzo. ¿Lo puedes ver? Tengo la genealogía, sé de qué se trata del Mesías, tengo las 3 porciones y con el método de interpretación yo puedo predicar desde el pasaje bíblico, creación, caída, yo puedo predicar ahí. ¿Lo pueden ver o no? Yo no estoy forzando el texto, el mismo texto me está dando las herramientas. Por eso usted se va a dar cuenta que todo lo que estoy diciendo no es tan difícil nada, porque tiene la idea y el mismo texto sigue los mismos principios, sigue el mismo orden. ¿Ok? Pero ¿qué hace la gente? Coge la genealogía y se va a buscar la numerología y quién es fulano y quién es sutano y pierde la narración. El método tiene que ser de narración. Y le di los capítulos. ¿Usted ve los capítulos ahí? Ahí están los capítulos, ¿no están los capítulos? ¿Eso qué quiere decir? Que este pasaje que aparentemente es difícil, que aparentemente no tiene nada que decir, está lleno de mensajes, lleno de contenido para yo predicar. ¿Ok? Podemos entrar en más detalle. Todos los nombres, los 14 nombres que me está dando de Adán a Babilonia y de Babilonia a Jesús, son conocidos porque son bíblicos. ¿Ok? Entonces tenemos una sección de nombres que yo puedo cotejar en la Biblia. Lo interesante es que la última sección de nombres no son bíblicos.
La última porción de la etapa de restauración, desde el periodo de Babilonia hasta Jesús, son nombres de personas que nadie conoce, pero que vienen del linaje de Jesús. ¿Okay? Entonces podemos decir, gente desconocida son importantes. ¿Qué puedo yo sacar de esa idea? ¿Qué puedo yo predicar de ese principio? ¿Qué puedo yo entender? Que de aquí a aquí todos los nombres son bíblicos conocidos, pero de aquí hay una nueva etapa donde los nombres nadie los puede cotejar o verificar. ¿Qué podemos entender de eso? Nada. Yo puedo decir algo. Yo puedo decir que esta etapa de restauración, esta etapa de Jesús, podemos decir que es algo donde Dios está haciendo algo nuevo. Algo nuevo. Podemos decir que esta es la era o la dispensación de los no reconocidos, empezando por el Mesías. Él es el Mesías, pero es un Mesías que no reconocido, porque fue crucificado. Mateo me va a decir que fue crucificado. ¿Ok? So, aunque Israel está caído y la humanidad está caída, el periodo de restauración está siendo no reconocido. Porque lo que Dios va a hacer en Jesús como Mesías es extraño, es raro y es diferente a lo que nunca había hecho en la historia bíblica. ¿Lo ven? ¿Estoy predicando o no estoy predicando? Ok. Ahora usted va a ver más profundo todavía. Para que usted vea que, porque eso se oye bien bonito en teoría, pero yo puedo probarlo con el mismo texto. Yo puedo probarlo con el mismo texto. Ok, te voy a explicar cómo yo lo puedo probar con el mismo texto. No solamente Mateo me da un chorro de nombres no reconocidos, Mateo escoge específicamente los nombres de la genealogía, personas que no deberían estar ahí. No, la genealogía no tiene nada que decir, ¿verdad? Por ejemplo, la genealogía nunca menciona a las mujeres. No se supone que eso es una estupidez, eso no se debe hacer. Porque las mujeres no valen nada dentro de la Biblia, estoy hablando, la genealogía. Si tú quieres probar tu genealogía, tú mencionas a tu padre, tú no mencionas a tu madre. Porque en la mentalidad hebrea, la genealogía se prueba por hombres. Mateo no usa nombres de hombres solamente, utiliza nombres de mujeres. Pero no usa tan solo cualquier mujer. ¿Usted vio las mujeres que él escogió? Cogió la prostituta de Jericó. ¿Ok? So, era gentil y encima de eso era mujer y después de eso era prostituta. Y ahí está en la genealogía. ¿Lo vieron o no? ¿A quién más metió? A Tamar. ¿Se acuerdan de esa desgraciada? Manipuladora que se hizo pasar por una prostituta. Ustedes esa historia no la conocen, la Biblia, ¿verdad? Predique de ese texto. A ver qué difícil se le va a hacer. ¿Ah? La esposa del hijo de Judá, que se hizo pasar por prostituta, para que Judá se acostara con ella y tuviera descendencia. ¡Qué bochinche! ¡Qué revolú! Eso es. ¿Por qué Mateo menciona? No hables de eso. Si vas a hablar de alguien, habla de alguien prominente. ¿Cómo vas a hablar de una mujer? Y después encima gentil, y después encima prostituta. Y la que era de la genealogía, una que engañó a Judá. Pero ¿qué está haciendo Mateo? Está diciendo, Dios siempre hace cosas raras, extrañas. Lo nuevo no es inconsistente con lo que Dios ha venido haciendo. Porque Jesús, hijo de José aparentemente, ¿qué pasó? Fue concebido por el Espíritu Santo y María parecería que Dios está haciendo un escándalo al preñar a una mujer que estaba desposada con un marido. Pero si tú ves la historia, Dios siempre, ¿qué está diciendo en la genealogía? De la forma más extraña es que Dios opera. De la forma inesperada es la que Dios selecciona. ¿Qué está diciendo? El error es que todos estamos caídos. Adán completo, Israel completo, y Dios escoge o va a trabajar ¿con qué? Con las personas que uno no piensa. Dios tiene, se lo voy a leer la nota como puse. Dios tiene que
God's intention es de que to show affinity and compassion for the fallen. Dios tiene una afinidad de mostrar compasión por los caídos. And his interest is of redeeming and using even that which is broken and lost. Y la intención de Dios es redimir y hasta usar lo que está quebrantado y perdido. ¿Lo ven? Entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque ya está, Mateo está diciendo en la misma genealogía, Dios está haciendo algo no reconocido en Jesús, porque Dios siempre trabaja de forma extraña, pero en Jesús ya se está rompiendo la barrera entre mujer y hombre. Se rompió esa barrera, porque Dios está poniendo hasta las mujeres en la genealogía. ¿Right? ¿Qué más? Dios está rompiendo la barrera entre gentil y judío. Están judíos con ojo. Está rompiendo la barrera, porque hasta la que es prostituta de Jericó está en la genealogía. Ruth está en la genealogía, una moabita. Ahí la metió Mateo. Cuando la Biblia dice que los moabitas no deben entrar hasta las 10 generaciones, no pueden entrar a la congregación del Señor. Y ahí la metió. So, las barreras se están rompiendo en Jesús. Se está rompiendo la barrera entre los esclavos y los libres, entre los santos, entre comillas, ¿verdad? Y los caídos. Porque Jesús balancea todo, lo hace diferente. Ahora, lo importante de todo esto es que yo estoy interpretando, yo estoy predicando, yo estoy sacando lo que está ahí, pero usando las reglas. Estudiando los nombres, no me he salido del contexto. Si yo no te prediqué esto, si el texto no me da permiso para hacer eso, yo no puedo hacer eso. Yo concluyo trabajando con el texto. No hay que sacar nada de otros lados. El texto tiene un montón de información para predicar, para interpretar. Está lleno de información. ¿Ok? Entonces Dios está rompiendo la barrera. Dios está haciendo algo nuevo, diferente, algo extraño. Y por eso es que el Mesías no está siendo reconocido. Porque recuérdate que en Mateo, que este Mesías va a ser crucificado. Y Israel lo va a rechazar y no lo va a reconocer. Porque rompió la barrera entre los gentiles y los judíos, rompió la barrera entre la división de hombre y mujer, rompió la barrera entre los esclavos y hizo todas las cosas nuevas. Entonces, Mateo en la genealogía escoge a Ruth, escoge a Rahab, escoge a Tamar, específicamente nombres controversiales, para que tú veas que cuando Dios opera, desde el principio Dios está anunciando que lo que va a ser algo diferente, radical, que la gente va a pensar que es extraño y hasta escandaloso. ¿Estás conmigo o no? Ok, ¿qué podemos ver aquí que hicimos ya? Utilizamos el método de ¿qué? De narración. Cogemos usamos la primera mención también, pero cogemos el método de narración y cogimos la genealogía y narramos en la genealogía con el texto, no fuera de contexto. Narramos todos los capítulos con los mismos versos: la creación, la caída, Israel, ¿qué más? Jesús y la iglesia, es la nueva dispensación, y todo lo predicamos de la misma genealogía. ¿Lo vieron? Ok, eso es el método. ¿Cuál es el segundo paso? Qué difícil es borrar esto. Deberían inventarse un spray que haga. ¿Cuál es el segundo paso? Método, y el segundo paso es ¿qué? Contexto, right? El contexto es que trabajamos con los mismos versos. So, todo lo que yo te hablé, lo corroboré o lo probé por lo que está ahí. Las tres divisiones están ahí. Los nombres están ahí. La interpretación de los nombres y lo que significa, eso ya es arte. Pero estoy sacando lo que está ahí. So, no me estoy saliendo. Estoy trabajando dentro de esa porción.
¿Ok? La idea del contexto es esta. Verso, párrafo, libro, testamento, y lo último es Biblia. So, yo trabajo con el contexto, quiere decir que no me salgo de esa línea de pensamiento. Thank you. So, empecé con versos, trabajé el párrafo completo con la mente de la intención de Mateo en todo el libro de Mateo, el Evangelio, bregando con el testamento y cruzando la idea de toda la Biblia. Que si usted ve que fácil es hacer esto, porque la genealogía es literalmente un correr de toda la Biblia, un cruzar de testamento, literalmente una introducción al libro de Mateo. El párrafo completo es la genealogía. Cualquier verso que escoja es fácil trabajarlo. ¿Entiendes? Si yo le doy una porción bíblica, un texto o un verso, tiene que trabajarlo, no venga con disparate a decir algo que se inventa usted o que está por otro lado. Trabaje con este orden. No puedo hablar de la genealogía de Mateo sin entender la idea del libro de Mateo. No puedo hablar un verso en Mateo sin entender cómo ese verso tiene un rol dentro del párrafo completo donde está el verso en Mateo. ¿Lo vieron o no? ¿Cómo yo bregué el párrafo? Fui al principio y al final de la porción y resumí la idea general. ¿Se recuerdan de eso o no? Eso es bregar con el párrafo. No importa dónde empiece el verso, bregar con el párrafo. Y te hablé del libro, cuál es la intención de Mateo. Lo que Mateo completo está diciendo es que Jesús es el Mesías y que Él no está siendo reconocido, y te explica por qué. Te lo expliqué por qué. Entonces, y si tuviera más tiempo, te predicaba más del libro, y como en la genealogía está introduciendo las ideas, los conceptos del libro de Mateo. Entonces, bregué con los testamentos y la Biblia, todas las porciones. ¿Está entendiendo eso o no? Ok, vamos a la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? Proceso. ¿Cuál es el proceso? Esta es la más interesante, la más entretenida, la más difícil, la más técnica, la más que causa asombro. El proceso es de menos a más, ¿ok? Yo tengo las notas aquí conmigo, no puedo. El proceso es algo encerrado que se está abriendo, ¿ok? Usted tiene aquí, como decir, divisiones bíblicas, y algo encerrado se va abriendo, ¿ok? Poco a poco se va abriendo, y mientras usted está aquí, usted siempre puede ir para atrás para ver cómo lo abierto estaba cerrado, ¿ok? Entonces yo entiendo mejor lo abierto estudiando lo cerrado, cómo se va abriendo, cómo se va revelando. Ese es el proceso. ¿Entienden esa parte? ¿No? Algo está encerrado y se está abriendo. Ok, en un principio, esto se llama, el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento encerrado. Toda porción nuevo testamentaria tiene una contraparte en el Antiguo Testamento, pero encerrada. Tengo que ir al Nuevo Testamento para abrir lo que está encerrado. Y eso es lo que lo hace entretenido, interesante y difícil. Porque si no veo algo que está abierto como estaba encerrado, no puedo apreciar de la manera que se está abriendo. Váyanse para su casa, ábreme la puerta, mándalos todos para la casa. No, yo quiero que usted me diga que Dios me va a bendecir. ¡Aleluya! Hay que estudiar la Biblia, hay que predicar la Biblia.
Esto es lo que se hace cuando venimos a leer y a predicar, no a decir estupideces. Hay que trabajar el texto. Yo tengo una idea. ¿Dónde está revelada? ¿Cómo está encerrada? ¿Cómo Dios la abrió? ¿Ok? Entonces, yo voy poco a poco, y si yo estoy trabajando un texto, tengo que ver y decir, Espíritu Santo, enséñame cómo esto está en el Antiguo Testamento y cómo se fue abriendo poco a poco. Amén. Entonces, la genealogía, estamos en la genealogía. ¿Cuál es la contraparte de la genealogía de Mateo en el Antiguo Testamento? Que es bien fácil, está en Génesis 5:1. Génesis 5:1. También hay otra en Génesis 2:4, pero la directa es Génesis 5:1. Mira lo que dice Génesis 5:1. Dice: este es el relato escrito de los descendientes de Adán. ¿A qué se te oye eso? ¿Verdad que es igualito? Igualito lo dice, no es ni difícil. De hecho, es literalmente la misma traducción. This is the beginning of the book of generation, of the Genesis. So Mateo está literalmente haciendo un eco de Génesis 5. ¿Okay? Y vemos otro relato, y usted puede ver un relato donde empieza desde Adán y termina en el verso 32 con Noé. ¿Lo ven o no? ¿Qué pasó desde Adán hasta Noé? Cuando viene Noé, ¿qué pasa? El diluvio. ¿Y qué es el diluvio? ¿Es Dios qué? Destruyendo todo, ¿right? Y levantando un nuevo. Usted ve a Noé, Dios le dice a Noé lo mismo que le dijo a Adán, como si Noé fuera un nuevo Adán. Como si yo estuviera recreando nuevamente la tierra y empezando un nuevo comienzo con él, un nuevo pacto con él. Empieza con Adán, termina con Noé, resumiendo una dispensación completa. ¿Okay? So, si vamos a ver las cosas encerradas que en Génesis 5 ahora en Mateo se están abriendo, aquí que tenemos que entrar a lo detallado, tenemos que empezar a escudriñar de qué forma esta genealogía antiguo testamentaria encerraba o revela la genealogía de Jesús ahora en el Nuevo Testamento. Ese es el juego nuevo testamentario. Aquí está Génesis 5 encerrado, aquí está Mateo 1 revelado. ¿Lo ven? ¿Okay? ¿Tienen? ¿Sí se entendió o no? ¿O están más perdidos que un Juan Víctor? ¿Y quieren Juan Víctor? ¿Los hay también así? Ok, ya no voy a estar explicando las cosas porque se van a aburrir. Pero usted puede hacer de asignación, le voy a dar asignación. Vaya y estudie todos los nombres de Génesis 5 y vea el significado de los nombres. Y se va a dar cuenta como los nombres, uno tras otro, en su significado en el original, traducen la narración completa de lo que Dios estaba haciendo en Jesús. En el Nuevo Testamento está revelado, en el Antiguo Testamento estaba encerrado. Pero el truco de lo encerrado es que no es obvio. Toma trabajo porque está en tipo, sombra y figura. Está en alegoría, en representación, en símbolo. Pero no es difícil descubrirlo, ya te enseñé cómo descubrirlo. Si tiene hasta las mismas frases. Yes. No enseño esto nada, hablamos de otras cosas. So vaya a Génesis 5:1 y vaya nombre por nombre y tradúzcalo. Eso solamente con un diccionario bíblico lo puede hacer. Y si no tiene diccionario bíblico, en la misma internet, ¿cómo se llama? Blue Letter Bible. Vaya a Blue Letter Bible, que creo que hasta en español lo tiene. ¿Cómo se llama en español? Y ahí te dice, tú puedes coger la palabra y te dice el significado en el original. Y la internet es gratis. Solo lo que tiene que hacer, meterse a internet, estar viendo fresquería, póngase a ver la Biblia y ahí vea las palabras y se va a entretener. Entonces, yo no sabía que el internet servía para esto también.
Se va a entretener ahí estudiando las palabras en el original. Y usted va a ver que cuando traduzca todos los nombres en Génesis 5, va a decir una historia completa de lo que Mateo reveló en Jesús. Ese es, ¿qué? ¿En qué parte estamos? Número 3, se llama el proceso. Si no hacemos el proceso y si no hacemos el método y si no trabajamos en el contexto, estamos mal interpretando la Biblia. Sí, yo puedo inventarme cosas nítidas siempre y cuando lo haga con el método, trabaje el contexto y lo haga con el proceso. Porque la gente que es así es aburrido. No es aburrido, es entretenido. No vi todo lo que le saqué, no vio que le sacó muchas cosas y le puedo sacar 1000 más. Pero no me salgo del contexto. Trabajo el proceso y siempre con el mismo método. Dígale o no. ¿Qué va después del proceso? ¿Cuál? Aplicación. Okay. So, todo, esa es la más fácil, ¿verdad? Todo esto que estamos estudiando aquí, ¿cómo lo podemos aplicar hoy en día? The So What Ministry. ¿Qué tiene que ver eso con nada? ¿Cómo tú aplicas esto? ¿Cómo aplicamos esto? No, se puede, yo lo puedo aplicar a mi vida. Ahora entiendo por qué Dios escogió un desgraciado como yo. Pero si escogió a la prostituta, ¿verdad? Tú nunca te has visto en el espejo y te dices, ¿por qué Dios está bregando conmigo? Mira la genealogía de Jesús. De ti es que Dios puede sacar más gloria. Porque en esta dispensación Dios está trabajando con los no reconocidos, con lo que no es para deshacer lo que es. Eso no importa cuán desgraciada, cuán oscura, cuán caída esté tu vida, es una oportunidad perfecta para Dios trabajar en ti. Tú eres la persona en que Dios se quiere glorificar. Porque Dios está mostrando que su afinidad es tener compasión. Y su enfoque, y por eso fue que Israel no lo reconoció. Porque Él vino a salvar y a buscar a qué, a lo que sabía. Hay gente que están demasiado santos para Jesús. Demasiado santos para el Mesías. Digo, entre comillas, porque Israel estaba más perdido que el diablo, pero por aferrándose a sus pactos y a su genealogía abrámica, pensaba que eso los iba a salvar. Y no reconocían la caída que estaban, al grado que rechazaron a su propio Mesías. Entonces, esto en aplicación me llena a mí de esperanza para mí personalmente y me motiva a predicar el Evangelio con más denuedo, especialmente a las personas que más lo necesitan. ¿Amén? Usted no puede pensar en 2 o 3 personas que están bien fastidiadas. Sí, mi hermano metido también, chaval. Para ellos es que vino Jesús. Predican el Evangelio. Pero ¿qué nosotros pensamos? Mira qué morones nosotros decimos, no, ese no tiene remedio. Eso está muy difícil. Ese lo parió el diablo. No, pues Dios puede, con ese sí Dios no puede. Con ese que sí se puede. Con ese que Dios se puede glorificar. Nosotros pensamos al revés. Nosotros pensamos que si traemos a la iglesia una persona bien recatada y bien puro y bien inteligente y bien sabio, ese va a recibir. Esos son los más duros. Porque no tienen conciencia de su necesidad. Se creen que están bien. Se creen que no necesitan de Dios. Dios se glorifica en los que pueden reconocer lo caídos que están. Estoy tratando de aplicar porque no me ayudan. Yo estoy aplicando lo que estamos estudiando para que no sea solamente teoría, sino que tenga un toque personalizado. ¿Cómo más podríamos aplicar la genealogía? ¿Ah? No saben. Piense. Si Jesús rompió la barrera, división entre hombre y mujer, pues tratemos a todas las personas con la misma dignidad como Jesús los trató, porque ya Jesús rompió esa barrera. El mismo amor.
Si Jesús rompió la barrera entre esclavo y libre, entre pobre y riqueza, todas las personas son iguales. No podemos tener preferencia ni favoritismo por estatus social o por descendencia o por genealogía física, y mucho menos porque se creen que sean más santos que los demás. Eso es aplicación. ¿Entienden o no? Sí, porque hay montones de iglesias cristianas que al que más chavo le da la mejor silla. Y si alguien viene un poquito apestoso, lo ponen allá al final para que no apeste. Están levantando la barrera que Jesús destruyó. Los que vienen de buena familia. Yo conozco pastores que han dicho, no, vamos a irnos a la parte donde están las mejores casas de la ciudad, para que esas personas vengan a la iglesia. Porque el área donde están cerca, pues la gente que va son la gente que están sin dinero, pues están pobrecitos. No, ellos quieren mejores gente en su iglesia. Están levantando la barrera que Jesús destruyó. ¿Me entiendes? Y no estoy hablando que vamos a buscar solamente a los pobres, es que no tengamos barreras, que se pueda aceptar el rico y el pobre al lado y se amen igual y se traten igual y se quieran igual, porque son uno en Cristo Jesús. No tampoco lo otro, que no, para que todos sean ricos. Le enseñan al pobre para que sea rico. Y si Dios no quiere pobre, Dios destruyó la barrera, no para que seamos iguales, sino para que nos aceptemos como somos. ¿Entienden? Jesús tenía la barrera destruida en su propio ministerio. Tenía personas educadas, tenía personas ignorantes. Tenía personas violentas, tenía personas amorosas. Y a los dos los usó, a los dos los protegió, a los dos los cuidó. ¿Entienden o no? Cada cual en su estatus social. Lo importante es que no tengamos acepción de personas. Estoy tratando de aplicar la genealogía porque ustedes no la quieren aplicar. Qué reto eso del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es bien práctico. Nosotros pensamos que no, pero se puede aplicar. En la iglesia se tiene que amar a todas las personas por igual. Aunque sean malos, aunque sean rebeldes, aunque sean brutos, hay que amarlos por igual. Hay que amarlos. Que las personas sepan, ahí me van a tratar bien, ahí me van a cuidar y ahí me van a aceptar, ahí no me van a juzgar por mi pasado, ni por lo que yo hago, ni siquiera por mi sinvergüenzado. Porque Jesús rompió la barrera. ¿Amén? Y cuando creamos ese ambiente, entonces Dios puede transformar los corazones de todas las personas para que sientan y reciban su amor. Amén. Esa es la aplicación. No podemos dejar solamente los secretos revelados y el método bien predicado de la narración sin que aplique a nuestras vidas. Esa es la aplicación. Tienes que sacar el texto y el contexto y hacerlo vida. Que tú lo puedas, tú lees la Biblia para sacar algo que tú puedas vivir. Exacto, para que no sea solo, porque a veces eso es lo que hacemos, todo teoría y todo, pero la gente no sale con nada que puedan vivir. Exacto, ese sería el reto, ¿verdad? Si coges cada persona, right, de la genealogía y estudias sus vidas, te puedes identificar con la vida de ellos y sacar enseñanzas para ti personalmente. Eso sería aplicación. ¿Qué más podemos aplicar? La última sección de nombres que dimos no son nombres bíblicos, son nombres no reconocidos, pero porque no sean reconocidos no quiere decir que no son importantes. Hay que aplicar. A lo mejor tú no eres reconocido, pero no quiere decir que tú no eres importante. Porque nosotros pensamos que solo lo reconocido es importante. Y si no te reconocen, no tienes importancia. Pero Jesús está diciendo, no, la etapa más importante, la más grande y la más valiosa está viniendo por un chorro de personas que no son reconocidos. Incluyendo y empezando por Jesús mismo, que es el Mesías. Si ni Jesús es reconocido, ¿qué tú estás haciendo buscando reconocimiento? ¿No fue Jesús que nos dijo que el discípulo no es mayor que su maestro?
Si esto me hicieron a mí, ¿qué no te harán a ti? Pero nosotros siempre estamos buscando que nos reconozcan, que nuestro nombre sea grande, que podamos ser famosos. Pues tú no quieres ser como Jesús. Pues eso está diciendo con su propia genealogía, si de verdad entiendes mi mensaje y llegas a vivir lo que de verdad yo estoy viviendo, nadie te va a querer reconocer. Pero no quiere decir que no eres importante. Porque Dios está viendo lo que está haciendo en tu vida. ¿Me siguen? Y en ese día glorioso, cuando estamos delante del trono, los que se van a parar en la primera fila eran todos los que nadie conocía, los que no eran reconocidos. Dios va a decir, estos son los más importantes. Porque empezando por Jesús, Él es el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo crucificaron y no lo reconocieron hasta el día de hoy. La iglesia misma no lo reconoce porque crean otro Jesús, con otro mensaje, no con su visión, su corazón y lo que de verdad Él quiso transmitir a las personas. La genealogía la podemos aplicar a entender, tú eres importante para Dios. Sigue haciendo lo que estás haciendo para Él, aunque aparentemente no seas reconocido, porque Dios sí te reconoce. Amén. Ok, el próximo punto, ¿cuál es? El enfoque es Jesús, right? Toda predicación tiene que llevar a Jesús. Un encuentro personal con el Señor que te transforme el corazón. El enfoque de la genealogía es Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Esta interpretación genealógica, cuando vayas al proceso y veas la definición, te vas a dar cuenta que Jesús es literalmente el Hijo eterno de Dios, que vino a redimir la humanidad, a consumar la historia bíblica de la humanidad, y con ese Jesús es el que tú te tienes que encontrar. Amén. No podemos sacar a Jesús porque Jesús siempre tiene que ser el enfoque. Y de principio a fin, eso es lo que hemos venido hablando de Jesús. No hay otro enfoque, no puede haber otro enfoque. Todo lo que no sea cristocéntrico es demoníaco por naturaleza. Wow. Martín Lutero decía que todo lo que predica a Jesús, decía, es divino. Decía, aunque Judas mismo predique el evangelio, si es de Jesús, es divino. Él decía, esa es la regla número 1. Él decía, ¿tú quieres saber si algo es de Dios? Si habla de Jesús. Ahora, la contraparte de eso, si algo no es de Jesús, es demoníaco por naturaleza. Porque todas las fuerzas del mal lo que quieren es sacarte del enfoque, que sea cristocéntrico. Pero a la vez la iglesia es diabólica, porque no es cristocéntrica. No está enfocándose en Jesús, en su persona, en su enseñanza, en su mensaje, en su visión y en su presencia. Nos estamos enfocando en otras cosas. Estamos abriendo la puerta al enemigo para que nos descarríe los propósitos de Dios. ¿Ok? Ok. Ese ya era el último punto, hay otro más. Estos son los 5. Ok, esto es un ejemplo, les di un ejemplo de una porción bíblica que aparentemente es difícil y no se le puede sacar nada. ¿Y qué hice? Usé el método, el contexto, la aplicación, el enfoque y le saqué un montón de cosas. Con el contexto lo trabajé, con el proceso lo desenmascaré, lo desglosé y usted puede hacer lo mismo. ¿Ven? Hable por fe, diga, yo puedo hacer lo mismo. Usted tiene el mismo Espíritu Santo, tiene la misma Biblia, tiene los mismos recursos, tiene los mismos principios. Hasta que no lo haga, no le va a coger el truco. ¿Okay? Si yo voy cuando yo veo la Biblia, un verso, yo inmediatamente pienso en esto. O sea, yo no puedo. Es difícil, por eso es que yo no puedo coger cualquier verso y ya. Porque cuando cojo un verso, pienso en esto. Y después que voy a esto, que es el contexto, lo trabajo con el método, que es toda la narración. Y después me voy al proceso, y esa es la parte más difícil, ver cómo estaba encerrado y cómo se va revelado. Y de acuerdo a eso, lo llevo al enfoque para llevarlo a Jesús. Y entonces lo puedo trabajar en aplicación. Y ahí estamos hablando de varias semanas. Nada más en eso, nada más. Porque así se trabaja el texto. Para que usted tenga
un método de interpretación, que usted sepa, cuando tú vayas a alguien que hablar la Biblia o te hablen de la Biblia, que tú sepas cómo tú interpretas la Biblia, cómo tú trabajas la Biblia, cómo tú honras y respetas la Biblia. ¿Ok? So, todo lo revelado ya está encerrado en el proceso bíblico. Yo lo que tengo que hacer es ir y preguntar al Espíritu Santo, ¿dónde está esto encerrado? Y busca ejemplos. A veces hay más de uno. Yo di solamente uno, pero hay más. Ya le dije otro de Génesis 2, y hay otros más también. Está la genealogía encerrada en el Antiguo Testamento y tú la vas revelando. Cualquiera que sea el verso que tú escoges, busca la forma en que esas verdades que tú estás descubriendo estaban encerradas y cómo se fueron revelando. Si yo no puedo encontrar ejemplos de su revelación, ni puedo encontrar ejemplos de cómo estaba encerrado, quizás tu interpretación es errónea, porque no está en la narración. La Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos, toda verdad será establecida. So, debe haber muchos ejemplos de la verdad, si la verdad es concreta y es consistente. Ok. ¿Qué pudimos ver cuando estábamos dando esto, en este ejemplo? La presuposición constante es que la Biblia tiene una unidad temática. ¿Sí? Las ideas se corroboran, se confirman, dialogan entre sí y es fácil trabajar sin desviarse de un tema porque la misma Biblia te invita. Usted vio como la misma Biblia me invitó a hacer eso, yo no tuve que inventarme nada, la misma Biblia me invitó. Cogí el primer verso, primera mención, el libro de las genealogías de Jesús. Con eso mismo yo podía ir a Génesis 5, el libro de las genealogías de Adán, es lo mismo, usted está diciendo usando la misma frase. Obviamente Mateo conocía la genealogía y la frase, escogió esa palabra específica para que la mente del que está familiarizado con el texto le venga a la mente esa genealogía y vaya al Antiguo Testamento a ver qué está encerrado ahí. Hay una unidad. Entonces la gente que está escribiendo el Nuevo Testamento están tan llenos de escritura que consciente e inconscientemente están citando escritura, aludiendo e invitando temas. Mateo específicamente, que siempre dice para que sea cumplido lo dicho por el profeta tal, conforme a la escritura, y empieza a citar versos. Hasta muchas veces lo que dice la gente fuera de la manera que la Biblia lo presenta, y él tiene su interpretación de diferentes versos porque está tan adentrado y hay que pensar por qué él utilizó ese verso de esa manera. Hay que pensar. Anyway, ese fue el ejemplo. No sé si los ayudé o los puse más confundidos de lo que ya estaban. Entonces usted va a coger un verso de la Biblia. ¿Quiere que yo le dé el verso o quiere que usted escoja el verso? O puede coger, si no quiere coger el verso, puede coger una porción. Lo que yo escogí era este que me dieron, que supuestamente era difícil, es el más fácil, porque es una porción completa ya definida y no hay que trabajarla mucho. Y el mismo me dio todo, la porción me dio todo, porque ya está dividida. O sea, literalmente es un párrafo completo introduciendo el libro de Mateo y tiene principio y tiene fin. So, ya está todo ahí. Entonces tú puedes coger una porción y la trabajas dentro del libro, el párrafo dentro del libro, el verso dentro del párrafo. Lo que yo tenía, un verso o un párrafo. ¿Ah? No, yo tenía un párrafo. Ese párrafo lo tenía que trabajar ¿qué? Dentro del libro, no dentro del verso. Si tuviera un verso, lo tenía que trabajar dentro de ¿qué? El párrafo. Y ese párrafo entonces dentro del libro. ¿Me entienden lo que se hizo? En otras palabras, es más fácil trabajar el párrafo que trabajar el verso.
¿Me sigue? Entonces, y lo más fácil es trabajar el párrafo, porque si trabajo el libro es más difícil, es más material, y lo tengo que trabajar dentro del testamento, para entonces trabajarlo dentro de la Biblia. So, el método más fácil de predicación y de interpretación es el textual, es por porciones de párrafos. Si usted ve todo lo que yo no predico versos, yo predico textos, párrafos. Es el más fácil, porque yo puedo trabajar párrafos con libros, con testamento, con Biblia. En vez de coger un verso y empezar a desglosar un verso dentro de un párrafo, eso es mucho más tedioso. Si lo que estoy trabajando es el verso. Si yo estoy trabajando la genealogía, yo no estoy trabajando un verso de la genealogía. Si yo voy a trabajar un verso de la genealogía, si escojo un verso de un nombre, tengo que ir a ese nombre y empezar a trabajar antes de llegar a cómo funciona ese verso dentro del párrafo. Entonces yo cogí todo el párrafo y cogí ideas generales del párrafo y entonces trabajé el libro y entonces trabajé la Biblia. Así. Tú vas a escoger o un verso, o un párrafo, o un libro, o un testamento, o una Biblia, pero tienes que usar el método, el proceso, el contexto, la aplicación y el enfoque. ¿Y dale o no? Domingo estoy predicando de qué. Dios, pero qué fácil, es una porción, es un párrafo completo. Y lo trabajo en parábola, y entonces te hablo del libro, y qué significa la parábola, y lo trabajo, es fácil. Eso es mi opinión, ¿verdad? Hay quien trabaja versos y se cuelga, porque es difícil, tiene su toque. O coge un verso de la Biblia, un párrafo, y trabájalo. Pero si vas a inventarte algo, que sea en contexto. El libro tú tienes que sacar algo que el libro te da. Yo te saqué 3 divisiones, pero Mateo me dijo las divisiones. Yo no me inventé las divisiones. A lo mejor Mateo dividió 14 divisiones, pero si él no me dijo que las dividiera, yo no tengo permiso para dividirlas. ¿Me entiendes? Yo estoy trabajando con el contexto. Si la gente se cree que yo vengo aquí y me invento las cosas, yo trabajo el texto y hago lo que el texto me da, y más allá de lo que el texto me da, yo no trabajo, yo no me invento cosas. Porque cuando se inventa cosas, ahí es que uno comete errores y dice disparate, y la gente termina más perdida que el diablo. ¿Ok? ¿Están conmigo o no? Pero cada cual escoge un verso, yo le doy un verso. Es que yo no sé qué verso de la Biblia. Es que yo no tengo Biblia. Le doy uno. O le puedo dar uno a todos. Uno difícil, escojan uno difícil. ¿Qué verso difícil quieren trabajar? No pensé yo lo he predicado ya, pero se lo van a copiar. Hebreos que una porción bíblica que usted crea que es difícil o que le interesaría conocer más de ella. Aparentemente la genealogía de Mateo parece nada, ¿verdad? Un sobrenombre, y mira todo lo que había. No diga, ese verso no tiene ningún propósito, ahí es donde más hay. No tiene ninguno. Se le viene a la mente. ¿Le cojo uno para todos o uno para cada uno? O usted escoge uno persona. Cada cual escoge uno. Pero tiene que escoger uno. ¿Cuántos van a escoger uno? Ok, les voy a dar 2 semanas para trabajar un texto, un verso. Y haga lo que yo hice aquí, que le expliqué, usted lo va a hacer también. Y yo lo voy a ayudar. Cuando usted venga la próxima vez, lo podemos trabajar juntos. Si quiere, yo le puedo traer mis libros
la próxima semana y usted puede con mis libros también estudiar y ir preparándose mejor. El punto es que haga algo. Hasta que no lo haga, no lo va a entender. Pero cuando lo haga, ahí es que le va a coger el secreto. Amén. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda de lo que hemos compartido? ¿No? Aquí, por eso es que hay muchas cosas que yo no puedo predicar, porque tengo que trabajar todo esto para poder predicarlo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, yo no puedo poner un verso y ya, porque tengo que pensar en el significado de ese verso en todo su contexto. Eso es un trabajo. Predicar es un trabajo, interpretar es un trabajo. Por eso mucha gente me pregunta muchas cosas. ¿Y qué te piensas? Yo digo, yo tengo que estudiarlo. Y se molestan. O ellos quieren que yo invente algo ahí de una. O que le diga lo que yo y otro predicador decir. No, eso hay que estudiarlo con calma. Y después uno le va sacando más o menos una idea. Pero es un trabajo. Ya. Acerca del registro, ¿cómo tenían guardado el registro de las personas, principalmente de las que no eran conocidas? Sí. Bueno, en Lucas, por ejemplo, una cosa que se da en los evangelios, por ejemplo. En los evangelios, usted ve que menciona ciertos nombres de ciertas personas en el relato. Y los nombres se relatan en el relato independiente de la importancia que tengan en el texto o en la historia. Eso es bien interesante. ¿Okay? Sígueme la línea de pensamiento. Por ejemplo, se mencionan nombres que hasta son irrelevantes. Y muchas veces se omiten nombres que sí son importantes. ¿Por qué? Un ejemplo. En el camino de Emaús habían dos, ¿right? Menciona el nombre de uno y no del otro. ¿Por qué menciona el nombre de uno y no del otro? Dos ciegos, menciona el nombre de uno, pero no menciona el nombre del otro. ¿Okay? Entonces, cuando menciona un nombre, no solamente menciona un nombre, menciona hijo de fulano o menciona algo específico. ¿Right? La razón es porque la mención del nombre es quien está trayendo el relato o la información de la historia o de lo que se está documentando. En otras palabras, eso es una referencia. Tuvieron dos ciegos. ¿Por qué el segundo no se mencionó? Porque probablemente no se convirtió. ¿Me están entendiendo? O sea, no se convirtió o recibió el milagro, pero él no es una referencia. Él no es una, tú no quieres ir al que todavía está inconverso a que te cuente lo que pasó. Pero uno de los dos sí se convirtió, está en la iglesia y está predicando el testimonio. Y esa es la referencia, esa es la fuente. Si tú quieres saber lo que pasó, ve a fulano, ahí está en tal sitio, y él te puede contar lo que sucedió. ¿Okay? Son los nombres en el evangelio, son las fuentes confiables de los relatos de lo que está sucediendo. ¿Okay? Dentro de la genealogía, hasta el punto de la época de Jesús, era bien común cada cual probar de dónde venía su descendencia. Eso era, ellos estaban obsesionados con eso. ¿Okay? Porque recuérdate que cada tribu tenía su descendencia y conforme a eso era que tenían sus derechos de tierra, sus derechos de función. O sea, como tú no podías ser levita y meterte al sacerdote porque te da la gana, tenías que venir del linaje de Leví, pero tenías que ser capaz de probarlo. Si no lo podías probar, no podías, aunque tu abuela dijera que sí, no lo podías probar. No, son los registros y la genealogía de cada persona era bien importante. ¿Okay? So, ¿de dónde saca Lucas y de dónde sale Mateo la genealogía específica de nombres no conocidos, no bíblicos? Mira las fuentes y las referencias. Por ejemplo, en Lucas, una de las referencias número 1 de Lucas es María, la madre de Jesús. Se menciona continuamente en el libro. Y Elizabeth también.
Pues son fuentes directas. ¿Quién te puede contar mejor que la pobre madre de Jesús, la misma madre de Jesús, lo que sucedió con su vida, con su historia? ¿Entiendes? So, esa sería la fuente principal. So, no sé si te contesté la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Pero aquí, el punto aquí es que Mateo pudo haber relatado solamente la genealogía bíblica, que es la más importante, ¿verdad? La más poderosa. Porque en la tercera sección, que es la que apunta a Jesús, que es el personaje más importante, empieza a mencionar todos estos nombres no importantes. ¿Por accidente o habrá una intención? Yo fui a la misma genealogía para tratar de ver cuál era la intención. Que Dios está tratando de mostrar que Él hace cosas extrañas, y en esta tercera etapa, donde viene Jesús, está trabajando con los no reconocidos. Eso es bien bonito, pero lo puedes probar en el texto. Yo te lo traté de probar con el contexto, con los mismos versos. Eso es arte. Lo estoy cogiendo principio, pero estoy poniéndole arte para trabajarlo. ¿Claro? Porque eso es lo que es hermenéutica, es el arte y ciencia de interpretación de las escrituras. Es una ciencia porque hay unos principios, pero es un arte porque tú tienes que saber cómo trabajarlos. Una ciencia es que el amarillo y el rojo hace anaranjado, pero mezclar rojo y amarillo no te va a pintar una naranja. ¿Verdad que no? Ya eso es arte. Pero una ciencia es estos dos colores, siempre va a ser este color. Pero que tú pintas con eso, ya eso es arte. Pero las reglas son, eso no falla, pero sacarle, ya eso es arte. Pero el intérprete tiene que tener arte, no solo ciencia. Pero hay personas que son genios, muy doctos, pero no sacan nada de los textos. No tienen arte. ¿No entiendes lo que decir? Hay doctores en teología que me decían, ¿cómo tú sacas eso del texto? Porque ellos son estudiosos y ellos se creen que es solo ciencia. Y dicen, no, eso ya es arte. Whatever. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No más preguntas? ¿Algo que les inquiete? ¿Alguna duda? ¿Están aprendiendo algo en la clase, no? Me acabó el café. ¿Quedó todo claro? Vamos a dejarlo ahí entonces. La Biblia, obviamente, tú coges la Biblia, la lees y te bendice. Yo no estoy diciendo que la Biblia no te bendice, la Biblia te va a bendecir. Tú coges un verso y, el Espíritu Santo me dio este verso, sí, te edifica. Pero esta clase no se trata de ser bendecido leyendo la Biblia. Esto se trata de interpretar, eso es otra cosa. Usar la Biblia responsablemente para trabajarla, eso es lo que tú estás tratando de llevar. Pero no quiere decir que tú no vas a ser bendecido si no tienes estos principios. Tú no puedes interpretar, eso es lo que estaba hablando. Pero tú puedes leer la Biblia y vas a ser bendecido. Y el Espíritu Santo te puede traer un verso a la memoria y te edifica. O leyendo la Biblia nada más, produce ya edificación, transformación a tu vida. Pero no puedes ser protegido del error a menos que no entiendas el proceso de interpretación. Porque el mismo diablo usa la Biblia. Y ahí la gente se confunde, pues esa es Biblia, me está diciendo la Biblia. El predicador perverso me está diciendo la Biblia, pero te la está diciendo mal interpretada. Y eso es lo que tú no puedes discernir, a menos que no entiendas los principios de interpretación. Un predicador que te predica la Biblia y no te menciona la caída, está mal interpretando las escrituras. Yo no he oído gente predicando la Biblia y es un positivismo de motivación para levantar tu ego y en ningún momento te menciona que tú estás caído, que estás en pecado y que te tienes que arrepentir. Es que eso soy ofensivo, es que eso soy feo, es que eso va a desanimar a la gente. Esa es la verdad de la palabra.
So, la exegesis o la regla interpretativa es lo que te hace sentir bien y lo que es positivo. Eso es lo que la Biblia, hay que ir con esa regla. Y todo lo que saquemos de la Biblia tiene que ser positivo para levantar tu ego, para levantar lo que Dios quiere matar. Mala interpretación. Hay mucha gente que va a venir a esta iglesia y va a oír algo y va a decir, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque por primera vez en su vida van a oír que están caídos. Ellos quieren aparentar que no están caídos, que todo está fantástico. Eso es una mentira. Lo mismo es la creación. Honrar. Creación es lo que Dios creó. Traducción, matrimonios, hijos, lo que Dios creó. En una mala exegesis, una mala interpretación, la gente no ve el valor de los matrimonios, no entiende el valor de criar hijos, porque desconectan lo natural de lo espiritual. Se creen que Dios solo mira lo místico, que no tiene que ver nada con las cosas de la vida. Dios creó un orden en la creación, hombre y mujer, es un pacto que tienen con Dios, y ese pacto es lo que establece nuestros matrimonios, nuestras familias, y Dios trabaja con ese orden. Entonces, honrando el modelo original de Dios en la creación. ¿Lo ven o no? De ahí viene todo lo que es bregar con las autoridades, respetar a las autoridades, hacer nuestra parte en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestros hogares, porque es la creación de Dios. Nuestro evangelio tiene que tocar todas esas áreas. ¿Ya? Interpretativamente tenemos que pasar por Israel, porque ahí está ¿qué? Todo que está en Israel. A ver si han aprendido algo. Cuando usted va a Israel probablemente se va a topar con ¿qué? Ahí está todo ¿qué? Encerrado en tipo, sombra y figura. Y ahora todo lo que yo estoy abriendo, tengo que ir a lo que está encerrado para entender su trasfondo, su significado, su poder, su relevancia. So, tengo que pasar por Israel. Entonces hay montones de predicadores que leen la Biblia y no tocan a Israel. Todo lo resumen con eso es Antiguo Testamento. Eso ya pasó. Ya tú no estás bajo la ley. Eso se llama la exegesis de vagancia. Como son unos vagos y no quieren leer el Antiguo Testamento, dicen que ya pasó. No, de verdad, eso yo pienso sinceramente que eso es lo que es. No quieren estudiar. Cuando ven los versos, dicen, esto está bien difícil, está complicado. Ellos creen que contradice lo que ellos creen. No, eso confirma lo que se supone que creas. Te confronta para que veas que estás mal, estás en error. Pues como eso lo desenmascara, entonces lo quitan completo de la Biblia y dicen, no, eso ya pasó. Porque no entienden que eso se brega con tipos, sombra y figura. Son las mismas verdades no testamentarias, pero encerradas, redefinidas alrededor de Jesús y del Espíritu. Entonces tú entiendes a través de esos pactos lo que significa tu salvación, lo que significa Jesús como Mesías, y lo aplicas a tu vida. Tienes que trabajar en Israel. Y todo te lleva a Jesús. Pero el verdadero Jesús tiene que estar amarrado a la Biblia. Es tremendo, ¿verdad? Está terrible. Si tú quitas el Antiguo Testamento y tú borras a Israel, tu Jesús no es el verdadero Jesús. ¿Lo cogieron o no? Porque Jesús solamente hace sentido dentro de ese mundo, el mundo judaico, el mundo del pacto que Dios hizo con Israel. Porque Jesús consuma ese pacto, cumple esas promesas y es el cumplimiento de esas profecías. Si no entiendo, no valoro esos pactos, ni entiendo el significado de esas profecías, ¿cómo vas a entender a Jesús? No sabes ni quién es. Pablo le llamó a eso otro Jesús. Yo he ido a la iglesia de Morenito y tienen a Jesús así con un afro. No, de verdad. Porque es otro Jesús. Un Jesús cultural diseñado a sus raíces según su raza. Porque no tiene suficientes versos bíblicos para entender el significado de quién es Jesús en su vida. ¿Cómo el Espíritu Santo va a honrar un Jesús que tú te estás inventando a tu imagen y a tu semejanza? Ese Jesús no está rompiendo la barrera entre judío y gentil. Tú estás creando una barrera porque lo hiciste ahora Jesús el negro mío. Un Jesús, porque él está con los negros, ¿ves? Mira, tiene un afro igual que yo. ¿Tú ves todos los errores que nosotros cometemos? Terrible. Pastor, Ya. un ejemplo acerca de la aplicación de este texto. Yo lo veía como
de la genealogía, yo lo veía como en la sangre. Para tú pertenecer a la genealogía de ellos, tú tienes que tener la sangre, me imagino, ¿verdad? Tiene que ser un factor fundamental para la genealogía, para ver de dónde salió todo, hasta llegar a la sangre real del Mesías. Ahora, la sangre de Jesús también la podemos poner en práctica ahora en nuestra vida, que nosotros somos hijos de Dios. Hoy en este día, tú eres lavado por la sangre de Jesús. ¿Eso sería un ejemplo acerca de eso? Sí, porque en Jesús, como dije, de las barreras que se rompen, y ahora Dios hizo un nuevo hombre. Es como decir que en Jesús todas las genealogías se unen. Exacto. Y ahora el que está en Jesús, ese es el nuevo hombre, el nuevo Adán, el nuevo comienzo. Entonces ya no se trata de vengo de esta tribu, vengo de esto. O vienes de Jesús o no estás en nada, porque ya Dios destruyó todas las genealogías y todo el viejo hombre en Jesús. Y eso es bien literal, porque desde que vino Jesús se perdieron todas las genealogías. Cuando Jesús profetizó que se iba a destruir el templo, iba a venir el juicio de Dios, y dice, no, nunca más lo van a volver a reconstruir, porque cuando destruyeron el templo, destruyeron todos los récords, y hasta el día de hoy, los judíos están tratando de levantar el segundo templo, y están tratando de levantar un linaje de Sanedrín con los levitas, pero no pueden probarlo porque no saben, ya la genealogía se perdió. Dios destruyó literalmente, no solo el velo del templo y el templo completo, transformó toda la humanidad en Jesús para que ya no haya esas divisiones. Nosotros tratamos de levantar lo que ya Dios destruyó. Ahora lo importante es estar en Jesús. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, literalmente. Eso es una forma de decir como que todo el mundo viene de lo mismo, ¿right? Pero todos estaban en Jesús siendo destruidos y recreados. Todo lo que tienes que es creer en Jesús, confesar a Jesús para que Dios te una a ese espíritu que estaba en Jesús, creando una nueva creación. El nuevo hombre es estar en Jesús. La genealogía hasta cierto punto te demuestra que toda la humanidad estaba en Jesús siendo destruida y recreada. Por eso es que Él es el Mesías. El Mesías de Israel, Señor del mundo. A lo mejor ya no son desconocidos nada las personas después de Jesús, porque ahora ya están viendo las personas en el lente de Jesús, que hoy pertenecemos a una verdad mayor y a la familia de Dios en Jesús. Pero Mateo, que le estaba hablando a los judíos, recuerda que los judíos están tratando de enfatizar su genealogía y su descendencia, y Mateo está diciendo, no, mira de dónde viene el Mesías. Sí viene de David, sí viene de Abraham, pero mira de dónde viene, de María y de José. Un escándalo. Eso es algo que nosotros hasta el día de hoy yo creo que la gente no entiende, que lo que Dios hizo en Jesús es algo escandaloso, pero bien escandaloso. Ponlo en tu vida. Tú te vas a casar con tu esposa, ¿right? Y de repente ella viene y dice, estoy preñada. Y dice, pero yo no me he acostado contigo. Dice, fue el Espíritu Santo. ¿Qué usted hace? Le dice, está bien, no hay problema. Te la manda para la porra, ¿verdad que sí? En la Biblia se supone que la maten. Exacto. Es un bochinche de madre. Dios hizo eso. Dios preñó a una virgen que estaba desposada con José. Y no le importó los sentimientos de José, ni lo cómo se iba a sentir. No le importó cómo la sociedad lo iba a ver. No le importó. Dios hizo eso, algo escandaloso, extraño, raro. Algo que confunde, que reta. Y entonces José recibió, y esto mi papá siempre dice que José es su personaje favorito de la Biblia. Y dice, ¿por qué? Yo le digo, papi, ¿por qué José? Porque él decía, aguantar a una mujer preñada. Ese tenía que ser un hombre santo de Dios. Y yo digo, papi, nunca lo había visto. Se me decía, sí, imagínate esa mujer preñada ahí, caminando sola, buscando, y no tenían dónde quedarse. Usa la imaginación. Una mujer preñada, ya eso es un demonio, ¿right? Digo, está difícil. Entonces, sin que tener dónde quedarse, buscando dónde quedarse con la mujer preñada de la espalda. Tengo hambre, mira. Y José aguantó a esa mujer ahí. Imagínate eso. Y no la conoció, dice la Biblia, no tuvo relaciones con ella en todo ese proceso. Dios hizo cosas raras, ¿verdad? Y después parió a esa mujer en una cueva, en un pesebre, con animales. Así nació el Mesías, el Rey del mundo.
Algo raro, ¿verdad? Pero ahí en esa cueva aparecieron gente de todos lados, los ángeles cantaron y vinieron a adorarle. Amén. Dios está haciendo algo nuevo en Jesús. Amén. Extraño y diferente. Consistente con lo que está pasando en tu vida. Amén. Right? Ujú. Jesús está naciendo en ti. En alguien que nadie conoce, Ujú. que tiene un trasfondo y un pasado medio raro, Ujú. cuestionable, sin reputación. Ahí está naciendo Jesús de nuevo. Y es lo que Dios está haciendo por 2000 años con el Evangelio. Rompiendo las barreras entre hombre y mujer, rompiendo la barrera entre esclavo y libre, rompiendo la barrera entre judío y gentil, naciendo en los corazones de personas no reconocidas, pero que son importantes para Dios. Amén. Vamos a dejarlo ahí, dar un aplauso al Señor.